Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 21 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy martes 21 de enero en menos de un minuto. Primero, un atentado con explosivos en la sede del Ministerio Público en Trujillo ha dejado conmocionado al país en un día en el que además mataron en Ica a un periodista crítico de las autoridades locales. Segundo, el Poder Judicial admitió con efectos suspensivos la apelación presentada por el fiscal José Domingo Pérez contra la anulación del juicio en el llamado caso Cócteles. Tercero, el Sodalicio de Vía Cristiana confirmó que fue disuelto como organización religiosa por el Papa Francisco, años después de que se denunciaran abusos físicos y sexuales cometidos por algunos de sus integrantes. Cuarto, el Consejo Fiscal advierte que en el 2024 se incumplió la regla fiscal, la regla de déficit fiscal por segundo año consecutivo y pide al gobierno actuar para incrementar los ingresos tributarios y controlar el gasto público. Y quinto, Donald Trump juró como presidente en Estados Unidos para un nuevo mandato que empezó firmando varias órdenes ejecutivas que revierten cambios impulsados por el gobierno de Joe Biden. Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. Un artefacto explosivo detonó la madrugada del lunes en la puerta de la sede del Ministerio Público en Trujillo, dejando heridos a dos personas, un guardia de seguridad y un chofer, quienes fueron internados en el hospital regional. De acuerdo con medios locales, dos sujetos en una moto lineal se hicieron pasar por personal de delivery y dejaron un arreglo de globos. Poco después, una fuerte explosión remeció el área. Esta dañó la fachada y las ventanas del edificio que alberga las oficinas del Ministerio Público. Los dos sujetos huyeron de la zona y están siendo buscados por la policía. Según ha dado a conocer el atentado lo habría perpetrado una organización criminal conocida como Los Compadres y el autor intelectual sería su líder, Jimmy Bazán, alias C. Pequeño o Chato Jimmy, que está en prisión desde el 2022. Este venía amenazando a la fiscal que lo investiga. La identidad de esta fiscal se había mantenido en reserva por seguridad, pero según la República, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, dio a conocer su nombre y ya empezaba a recibir estas nuevas amenazas. El que se haya utilizado en el atentado, digamos, explosivos que normalmente usa la minería ilegal, parece evidenciar la conexión entre los compadres y esta actividad. La Presidencia de la República condenó el atentado, al que calificó como, entre comillas, un cobarde acto de terrorismo urbano, y anunció que las Fuerzas Armadas y la policía tomarán control de la ciudad en el marco del estado de emergencia. Esto pese a que la provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia desde febrero del año pasado, sin que esto haya mejorado pues las condiciones de seguridad en la zona. En esa línea se manifestó la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, quien viajó a Trujillo ayer y señaló que si medidas como el estado de emergencia no van acompañadas de estrategias operativas y de inteligencia, pues no conseguiremos resultados. Por su parte, el gobernador de La Libertad, César Acuña, indicó que ha pedido al ministro Santibáñez propuestas concretas para luchar contra la inseguridad en su región. Su pedido, según dijo, alcanzó también al ministro de Defensa, Walter Astudillo, al premier Gustavo Adriancén y a la presidenta Boluarte. Siendo Acuña presidente de un partido, debería tener él sus propias propuestas, habría que escuchar cuáles son. Santibáñez, haciendo un despliegue de indignación que no parece entender él, que debería estar dirigido hacia sí mismo, dijo que van a remover a más de 100 policías en Trujillo por presuntos vínculos con bandas criminales. Dicho sea de paso, ayer en Ica se confirmó el asesinato por parte de sicarios del periodista Gastón Darío Medina Sotomayor en la puerta de su casa. Medina, de 60 años, había publicado denuncias periodísticas contra el gobierno regional de Ica, la municipalidad provincial y otros. Parece ser este un atentado contra la libertad de expresión, lo cual es gravísimo. Ayer he visto, por otro lado, que el CEO de Alicorp, Álvaro Correa, lamentaba en su cuenta de LinkedIn
que uno de sus trabajadores había perdido la vida por obra de criminales cuando se trasladaba en un bus en el Callao. Necesitamos más líderes empresariales que alcen la voz como lo ha hecho Álvaro Correa en este caso. Yo pongo mi podcast a disposición. Quienes quieran hablar fuerte sobre este tema de la inseguridad, háganme llegar sus audios, háganse escuchar. Segunda noticia, ayer conocimos que fue admitida a trámite la apelación presentada por el fiscal José Domingo Pérez contra la decisión del tercer juzgado penal nacional que anuló el juicio en el llamado caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y varias otras personas más. Esa admisión a trámite se ha concedido con efectos suspensivos, que en terminología legal significa que no entra en efecto la decisión de anular el juicio oral, sino hasta que se resuelva esa apelación en segunda instancia. ¿Cuáles son las chances de que se resuelva en favor de la posición de la Fiscalía? Mi impresión personal es que no son muy altas. Hay un cuestionamiento muy claro a la forma como José Domingo Pérez apresuró la formulación de la acusación, en este caso sin haber dado tiempo suficiente para que se completaran las etapas en la fase previa del proceso, lo que dice, digamos, que se dejó en indefensión a los acusados. La interpretación que tienen estos es que se apresuró las cosas por razones de índole político, como si hubiera habido pues, un interés de Pérez de sacar la acusación contra Fujimori muy rápido, justo en el proceso electoral del 2021, para afectar sus posibilidades de ser elegida. También hay un cuestionamiento en el sentido de que la acusación fue muy genérica y que no especificaba qué imputación se le hacía a cada quien, lo cual también es una afectación al debido proceso, porque no se permite que estos sepan de qué se están defendiendo concretamente. Hace algunos días escuchaba al abogado Luciano López, que representa en la parte constitucional de este caso al expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, que es probablemente el que ha recibido la imputación más inconsistente de todas, porque se le acusa de lavado de activos originado en un supuesto fraude a Confiep como persona jurídica, que ésta niega que haya existido y además otra fiscalía ya descartó. López utilizó la siguiente metáfora para explicar el caso Cócteles. Dijo que es como si estuvieran jugando un partido de fútbol y el árbitro le permite al jugador de un equipo repetir 19 veces un mismo tiro libre, porque falla una y otra vez, pero es como si el árbitro quisiera que meta gol, que por supuesto no le corresponde porque su rol implica ser imparcial, pero le da una y otra vez chance, 19 veces en total. Más allá de quiénes sean los implicados en este caso, esto es inaudito y muestra que el juez Víctor Zúñiga no ha conducido este proceso con el rigor y la imparcialidad que debe tener un juez. Eso no significa que todos los involucrados sean inocentes de todo, pero sí justifica, a mi criterio, la anulación del juicio oral que ha dispuesto la Tercera Sala Penal Nacional. Tercera noticia. El sodalicio de Vida Cristiana confirmó que fue disuelto por el Papa Francisco años después de que se revelara que los líderes de esta organización religiosa abusaron sexualmente durante décadas de decenas de personas, incluyendo menores de edad. La noticia fue publicada inicialmente este fin de semana por la página web Info Vaticana, que se dedica a cubrir información vinculada con la Santa Sede. Ante este reporte, el sodalicio emitió un comunicado firmado desde la ciudad brasileña de Aparecida, en el que indicó que la información central sobre el hecho era cierta, pero contenía varias inexactitudes. Además, ratificó su respeto a las decisiones del Papa Francisco, en el cual confiamos y al cual obedecemos. Esto fue lo que dijeron. Como recordarán, los crímenes del sodalicio de Vida Cristiana, de las personas que integraron esta organización, fueron destapados en el 2015 con la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paolo Ugaz, que recoge los testimonios de las víctimas de los abusos físicos, psicológicos y sexuales perpetrados por miembros de la organización religiosa, algunos de los cuales conozco personalmente. Según un informe emitido por el propio sodalicio, al menos 36 personas, 19 de ellas menores, fueron víctimas de abusos sexuales entre 1975 y 2002, por parte de líderes de la organización, entre los cuales figuraba su fundador, Luis Fernando Figari. Desde la publicación del libro de Salinas y Ugaz, el sodalicio ha estado bajo investigación de la justicia peruana y la del Vaticano. En julio del 2023, el Papa Francisco envió una comitiva a Perú para investigar el caso y tras estas indagaciones, el Papa expulsó a Figari y a más de 10 miembros del grupo religioso. Cuarta noticia, el Consejo Fiscal instó al gobierno a tomar medidas urgentes para controlar el aumento del gasto público y reducir el déficit fiscal, en un comunicado en el que expresó su preocupación porque en el 2024 se volvió a incumplir la regla fiscal creada en el 2000. El Consejo Fiscal, recordemos, es una comisión formada por economistas cuya función es verificar que las finanzas públicas estén bien manejadas y que se cumplan las reglas fiscales, que son límites que se fijaron en el 2000 para evitar que el país se sobreendeude.
Estas reglas imponen topes a la deuda pública, al incremento del gasto público y al déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del tesoro público, y que nos permite ver si el manejo de los recursos estatales está siendo responsable o si se están creando riesgos para el futuro. En el comunicado del Consejo Fiscal se advirtió que, según cifras preliminares del Banco Central de Reserva, en el 2024 los gastos del Estado peruano habrían superado en 39.000 millones de soles sus ingresos, llevando al déficit fiscal a cerrar el año en 3.6% del PBI, muy por encima del tope de 2.8% que se había fijado el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Este incremento del déficit se habría producido por el aumento en 20.000 millones de soles del gasto público en el 2024, un incremento mucho mayor al que permiten las reglas macrofiscales. Con estos resultados, el Consejo Fiscal advierte que el 2024 se ha convertido en el primer año en el que el déficit fiscal superó el tope establecido legalmente por segundo año consecutivo. También es la primera ocasión en la que se incumple esta regla el mismo año en el que se cambiaron los topes, porque recordemos, en julio del año pasado, el Ejecutivo elevó de 2% a 2.8% el techo para el déficit fiscal para hacer más fácil su cumplimiento, y es la primera vez que se incumplen dos reglas fiscales al mismo tiempo. El Consejo Fiscal opina que este resultado es especialmente preocupante porque se da en un contexto favorable para la economía peruana y en el que no se dieron choques que pudieran explicar haberse desviado de las reglas, es decir, que hayan incrementado el gasto o afectado los ingresos. ¿Qué es necesario hacer? Esta comisión, presidida por el ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, ha hecho un llamado al gobierno para que busque incrementar los ingresos tributarios de manera permanente y controlar el gasto público. Asimismo, considera necesario que se tomen acciones para evitar, por un lado, que el Congreso siga aprobando leyes que creen nuevos gastos y, por otro, que la complicada situación financiera de Petroperú continúe afectando las finanzas públicas. Quinta noticia, ayer se produjo en Estados Unidos la juramentación de Donald Trump como presidente para el periodo 2025-2029, que será, como sabemos, su segundo mandato no consecutivo. Pero, ¿qué dijo Trump en su discurso inaugural, que fue el más largo de un presidente entrante en casi un siglo? Pues señaló que, abro comillas, la era dorada de Estados Unidos comienza ahora, cierro comillas, y que su país, abro comillas, volverá a florecer y ser respetado en todo el mundo, cierro comillas, según cita el Financial Times. Criticó al establishment, a lo que Javier Milei se referiría como la casta, pero curiosamente estaba rodeado de los ejecutivos de las principales compañías del mundo, como Apple, Google, Amazon y Tesla, que han elegido respaldar visiblemente aquí a un presidente que no es precisamente un amigo del libre mercado. De hecho, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump tras asumir formalmente el cargo busca aplicarle aranceles del 25% a las importaciones de México y de Canadá a partir del 1 de febrero. También firmó una orden ejecutiva para indultar a casi todas las personas que participaron en el asalto al Capitolio en enero del 2021, inclusive gente que tiene vinculación con organizaciones supremacistas. Un detalle que mucha gente ha anotado es que en un breve discurso que dio el multimillonario Elon Musk parece haber hecho él 2 veces un saludo nazi. He visto algunos historiadores del nazismo como Ruth Ben-Yat diciendo que en efecto se vio como un saludo nazi. Yo honestamente no creo que ese haya sido el propósito de Musk. Creo que claramente es una persona que tiene problemas de autocontrol y para ser uno de los hombres más ricos del planeta parecía un niño con un juguete nuevo cuando salió a hablar en el evento de ayer, aunque el juguete en este caso es el gobierno de Estados Unidos y ciertamente parece que va a explotar su cercanía con él para favorecer a sus negocios, en particular a su empresa aeroespacial. Musk ha negado haber hecho, deliberadamente un saludo nazi, pero lo que sí es claro, como les decía, es que Trump ha indultado a personas que sí tienen probadamente ideas fascistas, a quienes considera él, entre comillas, presos políticos. Otras cosas que anunció Trump al asumir la presidencia fueron el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. También firmó una orden ejecutiva que niega la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que hayan nacido en Estados Unidos, es decir, elimina el efecto automático que da el haber nacido en ese país para recibir, digamos, la nacionalidad estadounidense. Luego ofreció cosas como cambiarle el nombre al Golfo de México para que se llame ahora Golfo de América y, entre comillas, recuperar el canal de Panamá. Estando presente en la inauguración, el vicepresidente chino dijo Trump falsamente que el país asiático era quien operaba el canal de Panamá.
En fin, algunos periodistas han anotado que su discurso de hace 8 años, cuando asumió su primer mandato, fue más duro, pero la diferencia esta vez es que tiene menos contrapesos a su poder, con mayoría de su partido en las dos cámaras del Congreso y en la Corte Suprema. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un invitado especial en el espacio de la reflexión del día. Durante este último fin de semana, TikTok estuvo fuera de servicio por unas horas en Estados Unidos luego de un fallo de la Corte Suprema que prohibió la plataforma. Horas más tarde, la red social restableció su servicio luego de que el presidente electo Donald Trump hiciera una promesa de que iba a prorrogar esta prohibición o el inicio de esta prohibición. Este es un caso bastante complejo y controvertido, así que le pedí a mi buen amigo Oscar Montezuma Panes, CEO y fundador de Newbox y abogado especialista en regulación digital, que nos lo explique en sencillo, y esto es lo que me contó Oscar. Para tener un poco más de contexto sobre esta prohibición hay que remontarnos a abril del año pasado, el 2024, donde el Congreso de Estados Unidos emite una ley a la que llama Ley para proteger a los americanos de aplicaciones controladas por enemigos extranjeros, ¿no? Así de específica y de detallada es esta norma, ¿no? A través de esta norma lo que sostiene el Congreso es que la empresa matriz que crea TikTok, es decir, ByteDance, con sede en China, recopila grandes cantidades de datos personales de los usuarios estadounidenses y que las leyes chinas permiten que el gobierno de ese país exija a las empresas compartir datos, lo que consideran las autoridades estadounidenses que representa un riesgo para la privacidad, para la seguridad y ante posibles actos de espionaje, ¿no? Entonces, ante esta ley que emite el Congreso, TikTok y algunos creadores de contenido también cuestionan la constitucionalidad de esta ley del Congreso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y lo que hemos visto hace unos días ha sido la sentencia final, la decisión final de la Corte Suprema en la que considera que no, que hay razones válidas para poder prohibir la operación de esta plataforma en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se ha prohibido o en la que se sustenta la prohibición de la operación de TikTok en Estados Unidos. La proporcionalidad de la prohibición ha sido un tema de debate, ¿no? Por un lado, la Corte Suprema ha argumentado que los riesgos para la seguridad nacional son significativos y justifican esta medida extrema. Sin embargo, yo discrepo. Yo creo que hay una diversidad de derechos fundamentales que se ven afectados por una prohibición total, ¿no? Tales como el de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de empresa. Em, y esto hay que balancearlo de manera adecuada. Además, TikTok propuso alternativas menos restrictivas como auditorías externas, restricciones en la transferencia de datos y desinversiones parciales. Y todas ellas fueron descartadas, ¿no? Entonces, creo que una prohibición total afecta no solamente a una empresa, sino además a todos los 170 millones de usuarios, en este caso puntual de TikTok, que interactúan en la plataforma y cuya actividad de subsistencia incluso depende, en algunos casos, de su actividad y su interacción en la plataforma, ¿no? Entonces, me preocupa también que este tipo de nuevas tendencias que empiezan a aparecer o nuevas justificaciones basadas en seguridad nacional puedan establecer un precedente negativo que podría justificar similares medidas contra otras plataformas. Quitemos el nombre TikTok y pongámonos en el caso de otras plataformas, lo que genera mucha preocupación sobre el impacto a largo plazo que puedan tener estas medidas en el ecosistema digital en su conjunto, ¿no? Finalmente, ante un escenario de este tipo, no parecen ser tan claras las líneas que separan la seguridad nacional de la censura indirecta o incluso de restricciones severas a través de medidas extremas a la libertad de empresa. Lo que seguramente viene a continuación será un espacio de conversación con la nueva administración Trump que acaba de asumir el gobierno en Estados Unidos, ya que se han mostrado ellos en contra de esta medida. Y seguramente esto traerá como consecuencia evaluar escenarios menos restrictivos al del cierre total o completo de la plataforma, ¿no? Creo que es importante nuevamente sopesar que no solamente estamos frente a un derecho absoluto de seguridad nacional, sino que se pueden terminar afectando derechos diversos de millones de ciudadanos estadounidenses. Muchas gracias, Oscar. Un gusto tenerte en el podcast. Y con esto cerramos el día de hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén todos muy bien y nos escuchamos el día de mañana.